Bueno, hoy vamos a darle una vuelta a un artículo de BBC News Mundo. Va sobre la advertencia de Trump a Maduro, ¿no? Por los cazas venezolanos cerca de los buques de EU en el Caribe. Sí, un tema calientito, la verdad. El artículo, bueno, capta bien la tensión del momento, sí, pero creo que hay un punto importante que podría tener más fuerza. ¿Así? ¿Cuál? Pues mira, creo que el artículo se queda un poco corto al explorar las implicaciones reales a largo plazo de toda esta escalada. Ah, vale. O sea, te refieres a que cuenta muy bien el qué ha pasado, pero quizá no tanto el y qué consecuencias trae esto, ¿no? Exactamente. Ahí está la debilidad, creo yo. Se enfoca mucho, quizá demasiado, en lo inmediato, la advertencia de Trump, los aviones venezolanos, la operación antidroga esta que acabó mal, con muertes. Sí, lo describe bien. Es una crónica detallada del incidente. Claro, es una buena crónica. Pero se echa en falta un análisis más profundo de las ondas expansivas, digamos. ¿Qué significa esta tensión más allá de la foto del momento? ¿Cómo puede cambiar esto el tablero en el Caribe o las relaciones Washington-Caracas, que ya sabemos cómo están, a medio, largo plazo? Ya. Cuenta el suceso, sí, pero no proyecta su sombra hacia el futuro, ¿sabes? Hombre, es verdad que en noticias así tan inmediatas es complicado ir más allá de los hechos sin caer en la especulación pura y dura, ¿no? Claro, claro. Ese es el desafío siempre. Pero, a ver, la sugerencia no es ponerse a inventar futuros, sino, pues, enriquecer el análisis con perspectivas que miren un poquito más allá del titular del día. Vale. Añadir capas de profundidad estratégica, por decirlo así. ¿Y cómo se haría eso? ¿Incluyendo más voces, quizá? Pues sí, por ejemplo, incorporando valoraciones de analistas, gente que se dedica justo a eso, a leer entre líneas estas maniobras geopolíticas. O incluso, mira, dedicar un apartadito, una sección, a ponderar distintos escenarios posibles, siempre basándose en la información que hay y las tendencias que se ven, claro. O sea, no es adivinar, es análisis prospectivo. Exacto, eso es, análisis prospectivo. Entendido. ¿Darle al lector como herramientas para pensar en las consecuencias? ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto? ¿Qué tipo de análisis o escenarios podrían funcionar aquí? Pues, a ver, imagínate incluir, por ejemplo, la visión de un experto en defensa o en relaciones internacionales. Alguien que explique cómo esta movida de fichas, la advertencia, el despliegue naval, este que llaman insólito, pues cómo podría afectar a la estabilidad en la región. Claro. Estamos viendo un reajuste de fuerzas en el Caribe. ¿Cómo podrían reaccionar otros actores? Colombia, Brasil, no sé, Cuba. Ajá. Otra línea interesante. ¿Cómo afecta esto a cualquier posible negociación futura? Porque a veces estas acciones cierran puertas, claro, pero otras veces, aunque suene raro, pueden ser una forma de presionar para forzar una negociación desde una posición de más fuerza. Es contraintuitivo, pero sí, a veces pasa eso. A veces pasa. Entonces no es solo citar al experto y ya está, es usar su análisis para plantear esas preguntas más grandes, ¿entiendes? Sí, sí. Que el lector se quede pensando en esas ramificaciones. Justo. Y podemos ir incluso un poco más allá. Piensa en la política interna de cada país. Ah, claro. En Venezuela tienes a Maduro que acaba de empezar un tercer mandato súper cuestionado. ¿Cómo juega esta presión externa en su discurso? ¿Y en su relación con los militares o con la oposición? ¿Le sirve para cohesionar, para decir, mirad el enemigo exterior? Podría ser una carta que juegue, sí. ¿Y en Estados Unidos esto cómo encaja en su política hacia Latinoamérica? ¿Tiene que ver con la presión de ciertos grupos? ¿Con la narrativa de seguridad en la frontera? ¿Quizá con la campaña electoral que siempre está ahí? Claro, vincularlo a las dinámicas internas de cada uno le da mucho más cuerpo al análisis, ¿no? Totalmente. Podríamos plantear preguntas directas basadas en el análisis. Por ejemplo, sobre ese despliegue militar insólito. ¿Es de verdad una operación antidroga más, aunque sea más grande? ¿O estamos viendo un cambio estratégico de EU? ¿Una señal de que se les acaba la paciencia o de que buscan algo más que parar lanchas? Y explorar qué lo hace insólito exactamente. Eso, el tipo de barcos, los F-35, el submarino. ¿Por qué todo eso?
Explicar eso ayuda a calibrar la magnitud del mensaje que se está enviando. No es lo mismo una patrulla normal que desplegar medios de combate avanzado. No, desde luego. Hacer estas preguntas y ofrecer posibles respuestas siempre basadas en análisis creo que eleva el artículo. Pasa de ser una simple noticia a una pieza de análisis mucho más rica, más valiosa para el lector que quiere entender de verdad qué está pasando ahí. Me queda claro, sí. Se trata de abrir el zoom, conectar los puntos no solo en el espacio, en el mapa, sino también en el tiempo, hacia adelante. Y eso que dices me lleva a pensar en la otra cara de la moneda. ¿A qué te refieres? Pues que no solo hay que mirar hacia el futuro, sino también entender mejor cómo hemos llegado hasta aquí. Y creo que ese es otro punto que podríamos comentar. Pues sí, precisamente. Ese es el segundo punto clave que veíamos. Aunque se mencionan factores de contexto importantes, el artículo podría tejerlos de forma mucho más integrada para explicar por qué esta tensión estalla precisamente ahora y con estas características concretas. A ver, explícate un poco más. ¿Qué es lo que falla en cómo presenta ese contexto? ¿No da suficientes datos? No es tanto falta de datos, porque el artículo sí menciona cosas cruciales. La elección disputada en Venezuela, la posición de Maduro, la operación antidroga anterior donde hubo muertos, las acusaciones de narcotráfico contra el gobierno venezolano que vienen de lejos, lo insólito del despliegue de EU. O sea, los ingredientes están ahí, sobre la mesa. Vale. El problema, creo, es que a menudo se presentan como pinceladas sueltas, casi como notas al pie informativas, en lugar de entrelazarse para formar una explicación coherente de por qué estamos donde estamos ahora mismo. Ya veo. Falta ese hilo conductor que muestre cómo estos factores interactúan, cómo se alimentan unos a otros, hasta que, ¡boom!, estalla la advertencia de Trump y los sobrevuelos. El ángulo principal se apoya mucho en la novedad del choque, del incidente, pero se explica menos la maquinaria compleja que hay detrás de todo esto. Entiendo. Es como si tuvieras todas las piezas de un motor, pero no vieras claramente cómo encajan y hacen que funcione todo el mecanismo de la crisis actual. Exacto. Esa es buena analogía. Falta montar el motor delante del lector. Por eso, la sugerencia sería reenfocar un poco la narrativa para ilustrar esas conexiones de forma explícita. ¿Cómo? Pues no solo decir, además, hubo elecciones disputadas, sino mostrar cómo esa fragilidad política interna de Maduro puede estar influyendo directamente en su respuesta tan desafiante a EUV. Ajá. O cómo la estrategia antidroga de EUV, con sus tácticas y sus consecuencias, como esas muertes anteriores, crea un caldo de cultivo para la desconfianza y la escalada. Pasar de listar factores a explicar la dinámica. Eso es. Pasar de una lista a una explicación integrada de la situación ofrecería un ángulo más profundo que la simple confrontación del momento. Vale, sí, tiene mucho sentido. Pasar de enumerar a conectar las causas o al menos las correlaciones importantes. ¿Y cómo se podría hacer eso en la práctica? En el texto. ¿Algún ejemplo? Pues mira, ejemplos concretos. Al hablar de la situación postelectoral en Venezuela, no. Que Maduro se proclama vencedor, pero la oposición y EUV apoyan a González Urrutia. Sí, pues no basta con mencionarlo. Se podría añadir un párrafo que explore cómo esa presión, interna y externa, quizá obliga a Maduro a proyectar una imagen de firmeza frente a Washington, usando la retórica nacionalista o incluso acciones como los sobrevuelos para consolidar apoyo interno, especialmente entre los militares que son clave. Claro, conectarías así la política doméstica venezolana con sus acciones en el Caribe. Mostrar la posible motivación interna detrás de la acción externa. Es interesante, sí. Exacto. Otro ejemplo potente, lo del despliegue naval insólito. En lugar de solo ponerle el adjetivo, dedicarle un poco más de espacio a explicar por qué es insólito. Profundizar en eso. Sí, es por el número de buques. Es por meter F-35 y un submarino, que son capacidades que van más allá de una simple operación antidroga. Se diferencia mucho de otros despliegues anteriores en la zona bajo otras administraciones. Detallar esto no es solo un dato técnico. No, claro. Es fundamental para que el lector entienda la magnitud de la presión que EUV está metiendo y por qué Venezuela podría verlo como una amenaza directa, más allá de la lucha contra el narco. Explicar el insólito justifica la tensión que se describe. Claro, darle sustancia a ese adjetivo lo convierte en una pieza clave del análisis, no solo en una palabra llamativa. Justo. Y un tercer ejemplo, si quieres, con el tema del tren de Aragua que menciona Trump. Sí, que lo nombra. El artículo lo conecta con el narcotráfico, que está bien, pero se podría ir un paso más allá.
cómo encaja esa mención en el debate interno de Estados Unidos. Ah, Se está usando la figura del tren de Aragua en discusiones sobre seguridad fronteriza, sobre políticas migratorias hacia venezolanos, o incluso en propuestas para designar a ciertos grupos como terroristas. Vincular la declaración de Trump sobre esta banda no solo con Venezuela, sino también con estas otras agendas políticas y de seguridad dentro de EEVU, pues añade otra capa de complejidad. ya veo. Muestra cómo la política exterior a menudo responde también a lógicas internas. Conectar los puntos no solo entre EEVV y Venezuela, sino también con las preocupaciones domésticas en Washington. Eso le da una dimensión extra muy relevante, sí. De eso se trata, de no tratar el contexto como si fuera un decorado estático, ¿sabes? Sino como un conjunto de fuerzas dinámicas que dan forma a la noticia. Ayuda a responder a esa pregunta que siempre tiene el lector atento. ¿Por qué esto es tan importante justo ahora? ¿Qué hay realmente en juego más allá del titular inmediato? Entiendo. Integrar mejor estos hilos contextuales no solo enriquece la pieza, sino que la hace más explicativa y, por tanto, más útil para el lector. Veo claramente las dos grandes vías de mejora entonces. Por un lado, mirar más allá del horizonte inmediato, explorar las consecuencias futuras, el largo plazo. Ajá. Y por otro, cavar más hondo en el presente, conectando mejor todos los factores que explican la situación actual, el por qué ahora. Justo eso, profundizar en el ¿y ahora qué? Y tejer mejor el por qué ahora. Son dos movimientos que pueden transformar una buena crónica en un análisis de referencia, creo yo. Pues, resumiendo un poco nuestra charla de hoy, hemos identificado dos focos principales para, digamos, potenciar este material informativo. El primero, inyectar una perspectiva de más largo alcance. Analizar las posibles consecuencias estratégicas, geopolíticas, de esta escalada más allá de los hechos inmediatos. Exacto. Y el segundo foco, fortalecer la narrativa integrando de manera más explícita, más cohesionada, los diversos elementos del contexto. Hablamos de la política interna venezolana, la naturaleza específica del despliegue militar, la historia de acusaciones, para ofrecer una visión más completa, más profunda, de las raíces de la tensión actual. Y las ideas concretas que hemos ido comentando, pues incluyen incorporar análisis prospectivos de expertos o plantear escenarios bien fundamentados para esa mirada a futuro. ¿Sí? Y para el contexto, la clave es conectar activamente los puntos, mostrar cómo la situación electoral venezolana influye en la respuesta, detallar por qué el despliegue es insólito, vincular las menciones a grupos como el Tren de Aragua con debates internos en Estados Unidos. Exacto. Son ajustes que, creemos que pueden darle una nueva dimensión al trabajo, hacerlo todavía más sólido y, sobre todo, más esclarecedor para el lector que de verdad quiere entender la complejidad de este escenario. Pues esperamos que esta conversación te sea de utilidad. Si decides meterle mano de nuevo al artículo incorporando alguna de estas ideas, ya sabes dónde estamos. Eso es. Estaremos encantados de revisarlo otra vez y comentar la evolución.